Bueno, Ahí empezó a grabar. bien. Bueno, buenas tardes, gente, ¿cómo están? Si no hay algún comentario, alguna duda o consulta, vamos a empezar con el tema de la clase de hoy. Hoy empezamos a ver un tema que nos va a llevar varias clases, que es las superficies en el espacio. Hasta el día de hoy, digamos, lo que habíamos visto, recuerdan, son, nos movíamos en el plano, primero todo con líneas y puntos, ubicación de puntos en el plano, y después en las últimas clases hemos visto puntos en el espacio, diferentes sistemas que tenemos para ubicar y referenciar puntos en el espacio. Bueno, un punto al lado del otro, sí, constituyen una línea, pero si nosotros agrupamos puntos, son entes elementales de la geometría, se forma lo que llamamos una superficie. Una superficie, la superficie es como que tiene dos dimensiones y la tercera es tan delgadito como ustedes puedan imaginar, como si fuera un papel muy fino o por ejemplo, un globo, una película de una burbuja de jabón, una cosa así, para que se hagan a la idea de qué es lo que vamos a trabajar de ahora en más. Entonces, esas son las superficies en 3 dimensiones. Esas superficies están compuestas por un punto al lado del otro. Cada punto lo vamos a referenciar, estamos en un sistema de coordenadas, y entonces vamos a referenciar esos puntos al sistema. Eso va a ser lo que nosotros vamos a ver en esta parte que viene de la materia. Entonces acá, completando o ratificando lo que dije, entonces, superficie en el espacio, es todo aquello que posee, por ejemplo, largo y ancho, pero tiene un espesor muy finito que nosotros lo despreciamos frente a las otras dos magnitudes que tienen tamaños más considerables. El espesor es prácticamente despreciable. Entonces, por ejemplo, lo vemos en pantalla, un globo inflado, una hoja de papel, un vidrio, inclusive una losa de un techo, podemos nosotros trabajarlos como si fuera una porción de plano, porque tiene dos dimensiones muy grandes, muy marcadas, y el espesor al lado de esas dimensiones queda muy delgado. Entonces, vamos a hacer esa abstracción de que no tienen espesor y que están constituidos con puntos. Como recuerdan ustedes, los puntos no tienen dimensión. Entonces, todos los que están ahí, por ejemplo, una hoja de papel, un globo, la tapa de una mesa, una ventana, contrapiso, paredes, bueno, fíjense ahí la de Gehry, la obra, eso está lleno de superficies en el espacio que se curvan, que suben, que bajan, que se encuentran. Entonces, la clasificación de esas superficies, fíjense, vamos a hacer una primera clasificación en regladas y no regladas. Las regladas pueden ser engendradas por el movimiento de una línea recta que se llama generatriz. Si ustedes imaginan, por ejemplo, una de esas cortinas que se enrollan, no sé cómo se les llama, perdón, que esas cortinas que se enrollan arriba, ¿no es cierto? Y uno tira de una... Roller, esa, bueno. La varillita que está abajo y de la que uno tira para desenrollarla, por ejemplo, eso representaría una recta que es la que vas dejando atrás la superficie esa. Si esa es una recta, ¿no es cierto? Y se despliega siguiendo la dirección que le marca otra recta, que es la directriz, recta directriz, entonces ahí tendríamos un plano. Si la recta esta que genera una superficie en su desplazamiento,
se va generando, cuando se desplaza, genera una superficie, ya no sigue una dirección de una recta. Vamos a ver que toma diferentes formas, pero son todas esas superficies que generan, están hechas al movilizarse y moverse una recta que es la generatriz, y entonces esa la llamamos regladas. Contrariamente a esto, digamos, contrariamente no, el otro grupo son las no regladas, que la generan una curva, una línea curva que empieza a desplazarse en el espacio y va generando superficies. Entonces, dentro de las regladas tenemos dos grandes grupos. Las desarrollables tienen un plano tangente único a lo largo de cada generatriz y por lo tanto admiten un desarrollo plano. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un prisma, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos abajo, poliedros convexos, ¿cierto? Una caja de cartón, vieron que para transportarlo se las despliega, es más fácil, para no transportar cuando están vacías, se pueden desplegar. Y se pueden desplegar en un plano. Ahora, yo una pelota no la puedo aplanar, siempre me va a quedar alguna parte curva, le puedo hacer cortes, pero nunca quedará plana. Entonces, esas no son desarrollables. En las que sí son desarrollables son las que se pueden quedar bien, bien planos. Fíjense, tenemos las que están constituidas por planos, como los poliedros convexos, o las radiadas, la superficie cónica y la cilíndrica. Fíjense, ahí hay dibujitos bien abajo, a la izquierda, de un cilindro, como se ve claramente que está compuesto la superficie lateral por un rectángulo y dos círculos que serían las tapas del cilindro, las bases. Lo mismo con el cono. Ahí lo tienen. Entonces, esas se pueden aplanar, esas superficies, y entonces están dentro de las desarrollables. Las alabeadas, fíjense, pasamos al grupo de al lado, que están generados por una línea que cambia continuamente de dirección. O, por ejemplo, hay superficies alabeadas que siguen dos directrices. Una es una recta en un extremo del segmento, y en el otro va siguiendo, por ejemplo, una curva sinusoide. O aquí vemos otros ejemplos que una recta que está inclinada gira alrededor de una circunferencia o de una elipse, y vemos ese tipo de superficies que vemos ahí, por ejemplo, los hiperboloides de una hoja. Esos hiperboloides reglados que, como ven en la animación que tenemos ahí, es una recta, un segmento, en este caso es ese rojo, y va girando inclinado y genera un hiperboloide. Hiperboloide es como las chimeneas de las centrales nucleares, donde trabaja Homero, una cosa así. Esa forma le llamamos hiperboloide. Al lado tenemos paraboloide hiperbólico. Otra superficie, fíjense, ya más compleja, como una montura, como una papa frita de esas que vienen en cilindro, una cosa así es, y se puede construir, se puede llegar a ella de dos maneras distintas, con recta y si no, con líneas curvas, ya vamos a ver más adelante en la materia. Bien, dentro de las primeras, dentro de las regladas, obviamente, el plano es la más utilizada, es la última que está abajo y la que vamos a desarrollar hoy para verlo bien. Fíjense que tienen una generatriz y una directriz que son rectas. Entonces, la generatriz se mueve siguiendo la dirección de la directriz. Cuando las dos son rectas, pasa como esas cortinas roller o algo que se desplaza, ¿no es cierto? Y en su desplazamiento, esa línea que se va desplazando genera un plano. Acá representamos nosotros segmentos, partes, porciones del plano en diferentes colores, pero
para que se pueda visualizar mejor. Pero el plano es una entidad infinita en el largo y el ancho. El espesor es muy delgado, no existe. Y es infinito en todas las, se puede ir extendiendo tanto como nos haga falta. Bien. En el otro gran grupo de las no regladas generadas por líneas curvas tenemos las cuádricas. No son todas las que, pero vamos a ver la mayoría, le llamamos cuádricas, pues tienen la particularidad de que están, digamos, tienen variables al cuadrado. Entonces tenemos las de revolución, que son las que se generan al tomar una sección cónica y hacerla rotar alrededor de alguno de sus ejes, y entonces ahí rotan y generan una superficie, y esa le llamamos de revolución. Cuando hay otras cuádricas que no se generan de esa manera, si bien las constituyen líneas curvas, no están rotando alrededor de algún eje, entonces son de no revolución, no son generadas de esa forma. Bien, entonces, este es un pantallazo general de lo que vamos a ver nosotros. Hoy nos vamos a dedicar al plano. Entonces, las regladas desarrollable, el plano, después pasaremos a las cuádricas de revolución y no revolución, que tienen centro de simetría, que es otra clasificación que le hemos dado nosotros para organizarnos, y al último, las de revolución y no revolución, pero que no tienen centro de simetría. Bien. Primera superficie, el plano. Es muy importante, como ven en las imágenes, en arquitectura muchísimo el plano, pero el plano en el espacio. Fíjense, las paredes, los techos, las aberturas generalmente son porciones de un plano. Todo lo que ahí está coloreado es una parte de un plano que le hemos dado forma rectangular o cuadrangular o trapezoidal, para una determinada edificación, pero eso nosotros lo vamos a trabajar como si fuera infinito, se puede extender todo lo que nos haga falta para arriba, para abajo, para un costado y para el otro. Ese es el plano. Entonces, ¿qué pasa? El plano existe por sí mismo, lo vemos en una pared, en un techo, en todas las construcciones. Ahora, cuando entramos en la parte de geometría analítica, lo referenciamos a un sistema coordenado. Nosotros vamos a trabajar con las coordenadas cartesianas. Fíjense ahí, al lado del título, ustedes pueden ver los ejes cartesianos, X, Y y Z, no sé si lo alcanzan a ver, están muy chiquititos. Si yo los tomo de a dos, por ejemplo, el Y y el Z, me determinan el plano azul vertical. Después el X con el Z, un plano más verde, vertical. Y el plano XY, un plano que es color rosado, que es el horizontal. Ese plano, recuerden, ese sistema de ejes se convierte en un sistema de 3 planos coordenados que se cortan. Cuando 2 planos se cortan, la intersección es una línea. En este caso, si hablamos de planos coordenados, la intersección entre los dos va a ser uno de los ejes. Cuando los 3 planos se cortan, determinan un punto, que es el origen del sistema. En ese punto se cortan los 3 planos coordenados. Bien. Recuerden que esto divide al espacio en 8 octantes. Los clasificamos con los 3 positivos, le damos el valor 1 y después, primero damos la vuelta por arriba y después por abajo, siempre en sentido antihorario. Entonces, es el segundo, el tercero, el cuarto, y abajo del primero estará el quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces, cuando nosotros entramos a referenciarlo a un sistema de ejes, ahí ya cada punto tiene sus coordenadas, y esos puntos, muchos de esos puntos constituyen una superficie.
Bueno, es un elemento ideal porque no, digamos, es elemental, no podemos definirlo al plano sin la línea y el punto, y no podemos definir el punto sin el plano y la línea. Estamos dando vuelta con esos conceptos, pero bueno, posee dos dimensiones, infinitos puntos y rectas. Habitualmente lo representamos con una letra griega, pero nosotros representamos una parte, una porción del plano. Rectángulo, un trapecio, un paralelogramo, lo que fuera. Nosotros podemos definir un plano con 3 puntos no alineados. Por ejemplo, si nos ponemos la punta de los 3 dedos, el pulgar, el índice y el mayor, y tocamos la mesa donde estamos ahora, o un vidrio en la ventana, definirían, fíjese, la punta, fuera cada uno un punto, la punta de los dedos. Con esos hay un plano que pasa y que contiene esos 3 puntos. Después puede ser una recta y un punto exterior a ella. Recuerden que 2 puntos definen una recta, y entonces el tercero, exterior, de esa manera se determina un plano. 2 rectas paralelas también, o 2 rectas que se cortan. Entonces, siempre hay un plano que puede contener a esas 2 rectas, o paralelas, o que se corten. Bueno. Y acá está más grande lo que les decía recién. Fíjense, el mismo gráfico, el plano coordenado XY, el ZX y el ZY, con diferentes colores. Ustedes imaginen que puede haber puntos en esos espacios, en esos 8 porciones de espacio, un punto al lado del otro, y determinan una superficie. Esos puntos siempre van a tener 3 coordenadas, separadas por punto y coma. Esas coordenadas van a ser las coordenadas de un punto. De ahora en más vamos a trabajar con expresiones matemáticas que nos identifiquen una determinada superficie en el espacio. En este caso vamos a trabajar con planos. Los planos coordenados son 3, que los tenemos ahí en diferentes colores. Bueno, cuando 2 se cortan, determinan un eje. Se cortan, el eje pertenece a 2 de los planos. Cuando 3 se cortan, es el origen del sistema. Bien. Una cosita, fíjense, acá hemos marcado puntos, 3 puntos, que en vez de estar en cualquier lugar del espacio, ocurre que están sobre los ejes. Y fíjense la característica que tiene. El punto H, por ejemplo, el punto H, fíjense que en X está en el 0 de X, aquí, en el origen del sistema. En Y está en 0, pero en Z se ubica 4 unidades hacia arriba. Entonces la notación es 0, punto y coma 0, punto y coma 4. Todos los puntos que están sobre el eje Z van a tener 0 en X, 0 en Y y un valor positivo o negativo en Z. Ocurriría algo similar, por ejemplo, con el punto K. Está en el eje de las Y. Y va a tener este valor, acá está en donde Y vale 8, marca 8 unidades, pero como pasa por el 0 de X y por el 0 de Z, va a tener 0 en X, 0 en Z y un valor en donde está Y, en la segunda coordenada. Ese valor será positivo o negativo según de qué lado esté. Y lo mismo con X, fíjense acá, el punto J tiene solo un valor 6, que si lo pongo acá será 7, o si lo pongo acá puede ser menos 5, pero las otras 2 coordenadas siempre serán 0. O sea, cada vez que yo esté en un punto que pertenece a alguno de los ejes coordenados, las otras variables
tienen que estar en 0, porque se cortan acá, pasan por el valor 0, no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque si estoy en el eje X, Y y Z tienen valor 0. Bien. Vamos a graficar ahora un punto, por ejemplo, el punto L, que tiene coordenadas 3, punto y coma 7, punto y coma 5. Acá lo primero que hace es graficarlo en XY. Entonces, vamos a, en colores azul, rojo y verde, tenemos los ejes coordenados. El plano XY está definido por el eje X y el eje Y, que es el horizontal. Entonces, en X yo tengo 3 unidades, me muevo 3 unidades hacia el lado positivo y llego aquí. Y en Y tengo 7, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trazo una paralela que pase por 7 y sea paralela al eje X, y trazo una paralela al eje Y que pase por X3. Donde se cortan esas dos rectas está el punto M, que es la proyección del punto en el plano XY. Luego tengo que ver la coordenada en Z, que es 5, 5 positivo, o sea que del punto M subo perpendicular en forma vertical 5 unidades. Entonces aquí, desde el punto M, yo subo 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, quedó media desiguales las unidades, pero subo 5 unidades y ahí se encuentra el punto L. Ahí vive el punto L. En 3, 7, 5. Fíjense que M, que era la proyección, tenía 3, 7, pero 0 en Z, porque estaba en el plano XY. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Bien, vamos a ver. Distintas gráficas de puntos, esto hay que mirarlo con bastante detenimiento. Fíjense, en la primera es lo que veíamos recién, puntos que están graficados que están sobre los ejes. ¿Qué característica tienen? Que si está sobre los ejes, los otros dos ejes siempre tienen valor 0. Si estoy sobre Z, el único que va a tener valor es un valor distinto de 0, también podría ser 0 porque es el triple 0, está acá en el origen, ¿no? Pero en general tiene un valor positivo o negativo, pero las otras dos, X e Y, están en 0. Lo mismo ocurre con otro eje. Y acá ya tenemos el sistema de ejes y vamos, por ejemplo, tenemos un punto, el punto L, sobre el plano XY, y después subimos y tenemos el punto A, y tenemos el punto B, y tenemos diferentes puntos que vamos logrando movernos primero en el plano XY, y de ahí subimos o bajamos según si Z sea positivo o negativo. Vamos a entrar ahora a ver la parte del plano específicamente. Entonces, la ecuación cartesiana del plano. Fíjense, esto es una explicación de dónde viene, no pedimos que la recuerden, pero para definir un plano, imaginen ustedes algo rígido, un pedazo de vidrio, lo definimos por una perpendicular, por un vector perpendicular. Entonces, en este caso es el plano delta, contiene un punto P sub 0 que tiene 3 coordenadas. Ese punto pertenece sí o sí al plano. Ese plano es perpendicular al vector. Acá miren el vector, el vector U, tiene 3 números de dirección. El punto P, para pertenecer, este nuevo punto P, para pertenecer al plano delta, tenemos que hacer, si nosotros hiciéramos un vector entre los dos puntos, y si pertenece a ese plano, por lo tanto va a ser perpendicular al vector U.
Entonces, reemplazamos en las expresiones, bueno, tenemos una expresión aquí, otra aquí, y reemplazamos en el vector P sub 0, por la resta, recuerdan, ¿no es cierto? Que era cómo obteníamos la distancia, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos las coordenadas de este vector. El producto escalar, que es un producto entre el vector y las coordenadas estas, tiene que darnos 0. Ustedes tienen que atender a eso, que está igualado a 0. Entonces, si yo hago esto que tengo aquí, por esto que tengo aquí, tiene que dar 0. Entonces, multiplicando, digo, x menos x0 por a, más y menos y0 por b, más z por menos z0 por c, y me tiene que dar 0. Si ahora lo redistribuimos en ese producto, podemos tener la siguiente forma de la ecuación, que lo importante es que esto que tenemos acá, a por x0, menos b por y0, menos c por y0, todo eso nosotros lo llamaremos d. D, que va en nuestra ecuación, será un número sin variable. Entonces, nos resulta, y queda más simplificado, lo que tienen que ustedes recordar es esto y reconocer. Que lo leeríamos como a de x más b de y más c de z más d es igual a 0. Esa es la ecuación cartesiana del plano. Fíjense aquí, es muy importante que le reconozcan, está igualada a 0. Podría estar d del otro lado, también, no deja de ser una ecuación cartesiana del plano. Y lo otro que es fundamental es que ustedes vean que tanto x como y como z está elevado a la 1. En el plano las variables están elevadas a la 1. Bien. Vamos a ver un ejemplo. El punto M tiene coordenadas, acá tiene las coordenadas del punto, menos 1, punto y coma 4, punto y coma 3. Y el vector perpendicular al plano tiene estas componentes. Y me dice que determine la ecuación del plano y su gráfica. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo los valores de M y de B, acá, en la ecuación cartesiana. Entonces, primero, ¿qué haré? 4 por menos 1, que es lo que tenemos aquí. Después, fíjense, la I con lo del medio. 3 por 4 positivo, más 3 por menos 1, o menos 1 por 3, más D, ese es un número que todavía no conocemos, igualado a 0. Entonces, yo puedo ir resolviendo y me queda que 4 por menos 1 es menos 4, más 12 me quedará 8, 8 menos 3, 5. 5 es igual a menos D. Aquí lo tienen. Si multiplico ambos miembros por menos 1, la ecuación, la igualdad no cambia, y entonces me va a quedar que menos 5 es igual a D. Es como pasar el signo negativo al otro lado. Y fíjense que acá encontré el valor de D y ya puedo armar toda la ecuación de mi plano. Mi plano tendrá la siguiente ecuación. 4x más 3y menos z menos 5 igual a 0. Esa es la ecuación cartesiana del plano. Así se las podemos dar, o si las tienen que encontrar, se hace de esta manera. Para poder graficarlo, yo tengo que encontrar los puntos de corte con cada uno de los ejes. Si yo marco los puntos de corte del plano con los ejes,
yo podré entonces graficar dónde corta. A ver, para esto imaginen lo siguiente. Ustedes si están adentro de una habitación de las más comunes, imagínense que entre dos paredes está el eje Z. El zócalo de una habitación es el eje X, de una pared, perdón, con el piso marca el eje X, y la otra pared perpendicular con el piso marca el eje Y. Entonces, imaginen que tenemos los tres ejes en la habitación. La pantalla del celular en el que están viendo, o de la compu, o de la tablet, o lo que sea, que está puesta en una posición, ¿no es cierto?, va a estar inclinada, lo que sea, ese es un plano. Entonces, ¿cómo referencio yo el plano a los ejes que tengo ahí? Yo tengo una porción de plano muy chiquito, ya sea un celular o una compu, lo que sea. Si yo lo extiendo ese plano, en ancho y en largo, todo lo que me haga falta, en algún momento va a cortar estos ejes, la proyección de los ejes. Quizás lo corte fuera de la habitación, pero imaginemos que los ejes estos son infinitos en ambas direcciones, negativas y positivas. En algún lugar lo va a cortar. Bueno, y esos puntos donde corta el plano me definen el plano. Es decir, es el plano que corta aquí, aquí y allá. Entonces, fíjense qué fácil. Yo teniendo la ecuación que encontramos recién, si yo sé que estoy trabajando en el eje X, por lo que dijimos al comienzo, todo punto sobre el eje X tendrá coordenadas Y y coordenadas Z igual a 0. Entonces, directamente voy a la ecuación y fíjense que, entonces, aquí tengo la ecuación, reemplazo, por ejemplo, voy a trabajar con el eje X, el punto de corte con X, yo sé que Y y Z son 0, los reemplazo por 0, 3 por 0 es 0, esta quedó en 0, entonces se eliminan y me queda 4X, el menos 5 lo paso al otro lado y me queda 4X igual a 5. Puedo pasar el 4 que está multiplicando la X, que al estar multiplicando la X pasa dividiendo al 5, y me queda que X igual a 5 cuartos, o lo que es lo mismo, dividiendo 5 por 4 me va a quedar 1,25. 1,25. Ese es el punto donde el plano va a cortar al eje X. Con el mismo criterio hago con los otros ejes. Bueno, ahora voy a ver cuándo corta en Y. Bueno, se hace 0 la X, se hace 0 la Z, me queda 3Y menos 5 igual a 0. Entonces, paso el menos 5 para el otro lado y me queda 3Y igual a 5. Y igual a 5 dividido 3, y ese es el punto de corte. 5 dividido 3, ¿cuánto les da? Debe dar, o sea, el punto sería 0, punto y coma, 1,66, periódico, punto y coma, 0. Para no expresarlo como fracción y expresarlo así de esta forma con decimales. Bien. Con el mismo criterio buscamos el punto de corte en el eje Z y resulta que Z es igual a 5, dividido menos 1 es menos 5. Entonces el punto de corte es este que está acá, menos 5. Con esos tres puntos voy a un gráfico, marco en X, marco en Y, marco en Z. Fíjense, 1,6666 lo hacemos por acá. En Y, en X tenemos acá 1,25. Y abajo en Z me voy a Z 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 hacia abajo. Entonces, si yo los uno aquí, tengo esta porción de plano que queda encerrado por los planos coordenados.
más arriba del plano XY, el plano sigue. No lo representamos porque es muy difícil de representar. Y más allá del plano, en el plano ZX también sigue para allá el plano, y este sigue para acá, y sigue para arriba. Lo que queda bien delimitado es esta porción encerrada por los tres planos coordenados. ¿Mm? Que es lo que está mejor dibujado aquí. ¿Lo ven? Entonces un plano, ese plano gris, y una porción de ese plano queda comprendida entre los tres ejes, entre los tres planos coordenados. Esa porción es la que yo voy a trabajar para definir, para ubicar bien claramente de qué plano estoy hablando. ¿Mm? Este gráfico a lo mejor es un poco más difícil de visualizar, tienen que verlo con mucho tiempo, y acá hay un plano rojo, el plano XY, y bueno, están los otros planos coordenados, acá hay otro que va así, y hay otro, y bueno, queda la porción, el triángulo este, hecho como, y representa eso que ustedes ven ahí. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la ecuación segmentaria, que es otra expresión de la misma expresión matemática modificada un poquito. Lo vamos trabajando matemáticamente para que tome otra forma, y cada una, ya vamos a ver, nos sirve para algo diferente. Por eso las modificamos. Fíjense. Acá tenemos la ecuación cartesiana. A de X más B de Y más C de Z más D igual a 0. Esa es una clásica, ¿cierto? Bien. Si yo paso D al otro miembro, la ecuación, cambio de signo, como está aquí, la ecuación no se altera. ¿Bien? Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero dejar que las variables queden solitas. Entonces, y tiene que estar igualada a 1. Entonces, ¿qué hago yo? Primero voy a dividir todo por menos D. Entonces, fíjense, si yo divido menos D por menos D, no importa el valor que tengo, divido algo por sí mismo, me va a dar 1. Ahí eso va a ser igual a 1. Para que la igualdad no se altere, tengo que también dividir el otro miembro por lo mismo, por menos D. Entonces divido cada término por menos D. Fíjense, acá divido el primero, el segundo y el tercer término. Entonces me queda A de X sobre menos D, B menos D de Y y C menos D de Z. A eso los voy a ir llamando, fíjense acá, como A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y me queda arriba la variable elevada a la 1 siempre y solita. Este tipo de ecuación y que esté igualada a 1 le llamamos segmentaria. Entonces, recuerden a qué era igual A minúscula es igual a 1 sobre A mayúscula dividido D. B minúscula es 1 sobre B mayúscula dividido D. Y C es igual a 1 sobre C minúscula a C mayúscula dividido menos D. Estos A, B y C que encontramos acá, estos denominadores, son los puntos de corte del plano en cuestión con los ejes coordenados. Estos puntos que están ahí. Entonces, los puntos de corte los podemos calcular, como vimos recién, a través de la ecuación cartesiana, eliminando las dos variables que no intervienen, porque si estoy en el eje X, Z y Y no intervienen, son igual a 0, y ahí encuentro el valor de cuánto vale X, cuánto vale Y, con el mismo criterio, y también con ese mismo criterio encuentro Z. O
encuentro la ecuación segmentaria y cada uno de estos denominadores de las fracciones, donde los numeradores son las variables solitas a la 1, eso es, son los puntos de corte. Entonces, vamos a ver un ejemplito y van a ver que a lo mejor se aclara un poco las cosas, le vamos a poner números. Tenemos la ecuación cartesiana de un plano. Acá dice que es del plano este rojo, fíjense, este plano rojo. Podría ser el plano, fíjense, ustedes están adentro de esa habitación azul que vemos de frente nosotros, y la pantalla de la computadora es una porción de este planito que está acá. Yo lo extiendo al plano y me va a quedar definido por los cortes que hace con los planos coordenados. O sea, lo extiendo hasta tocar las paredes. Y hasta tocar los zócalos y la esquina esta donde está Z. Bien. Entonces, el plano rojo tiene esta ecuación que nosotros vemos aquí. Bueno, entonces, vamos a encontrar la segmentaria. ¿Qué es lo que hacemos primero? Fíjense. Paso D, que no tiene variable, que en este caso es menos 12, al otro lado. Me va a quedar, como está aquí, todo igual. Menos 2x menos 3y más 3z igual a 12 positivo. Porque era negativo, pasa al otro lado sumando, ¿no es cierto? Con signo positivo. Para que me quede 1, la tengo que dividir por 12. 12 dividido 12, aquí me va a dar 1. Pero también eso me obliga, para que no altere la igualdad, a dividir por 12 cada término. Entonces digo, ahora voy a trabajar en cada una de las fracciones. Fracción por fracción voy a encontrar una fracción que se llama equivalente. Fíjense, menos 2x. Si yo divido numerador y denominador por un mismo número, la ecuación, la fracción no cambia, es una fracción equivalente. Entonces, la divido aquí por menos 2. Opa, no puedo aquí. Acá voy a hacer. Por ejemplo, menos 2x dividido menos 2, la línea de fracción mayor, y acá tengo 12 dividido menos 2. Por el mismo número, que es menos 2, divido numerador y denominador. Arriba, menos 2 con menos 2 se va y me queda la variable sola, que es lo que estoy buscando. Y 12 dividido menos 2 es igual a ¿cuánto? Menos 6. Entonces esto me va a quedar igual a x sobre menos 6. Con igual criterio voy trabajando y divido menos 3 acá y menos 3 abajo del 12. Y divido por 3 aquí y por 3 el 12. Y de esa manera voy a obtener los denominadores, menos 4 y 4. Esos serán los puntos de corte. Entonces, con el eje de las X, va a cortar en el valor 4, 0, 0. En ese punto corta. En el eje de las Y cortará en menos 4. Entonces el punto quedaría 0, punto y coma, menos 4, punto y coma, 0. Y en Z, en 0, punto y coma, 0, punto y coma, 4. ¿Alguna duda hasta acá? Por chat, nada. Nada, bueno. Entonces, con la ecuación segmentaria, que es esta que vimos recién, igualada a 1, y con la variable en los numeradores, 3 fracciones, en los numeradores, la variable sola, sin nada, ningún factor que lo afecte, esa es la segmentaria. La primera que vimos, la cartesiana, la que tiene A, B, C y D, generalmente tiene así, después vamos a ver que hay algunas que le faltan. Entonces, con la cartesiana,
Fíjense aquí. Cuando dos planos se cortan, fíjense, cuando la pared corta el piso en el zócalo, eso es una línea, ¿no es cierto? Dos planos que se encuentran determinan una línea. Aquí el plano en cuestión, el plano azul, al cortarse con los planos coordenados, también deja una línea. A esa línea le llamamos traza. Entonces, la traza es una línea, como el plano es infinito, los planos son infinitos, al cortarse determinan una recta. Recuerden que la recta es infinita en las dos direcciones. Solo vamos a representar un segmento, pero los dos planos al encontrarse determinan una línea. Quiero saber cuál es la ecuación de la recta esa, por ejemplo, que marca el plano, este plano que tengo acá, con el plano XY, por ejemplo, que es el plano horizontal. Entonces, ¿qué sé yo? ¿Qué puedo deducir? Si estoy en el plano XY, todos los puntos que estén en el plano XY, y mi recta va a estar por el plano XY, todos esos puntos tienen una condición en común, que Z vale 0, porque no está ni, digamos, está en Z cota 0. Entonces, ¿qué hago? Igualo a Z a 0. Y fíjense, en la ecuación esta, yo a Z le pongo 0, y se elimina, porque Z, sea menos Z o más Z, al ser 0 se elimina, y me queda esto. Se reduce en un término. Puedo pasar el 5 del otro lado, fíjense cómo está acá, o puedo despejar y, que muchas veces ustedes van a ver las ecuaciones de la recta, y igual a tanto de X. Bien. Entonces, esta es la traza, es la ecuación de la recta, que es esa línea que marcan los dos planos cuando se cortan. El XY y el plano este que tengo acá arriba. Con el mismo criterio voy a ver con el plano, por ejemplo, YZ, en este caso, ¿qué pasa? X no interviene, X vale 0 en ese momento. Todos los puntos tienen una X igual a 0. Entonces, se elimina este término que contiene a la variable X, porque X ahí vale 0, y me queda esta ecuación, o puedo pasar el menos 5 al otro lado como más 5, es lo mismo. Fíjense, estas son las trazas, es la ecuación de la traza, con el plano y Z. Con igual criterio, razono para llegar acá, al plano XZ, donde iba a valer 0. Entonces, este término se anula y me queda así, o con el 5 del otro lado queda así. ¿Bien? Esas son las trazas. Con la ecuación esta, la ecuación que está igualada a 0, esta ecuación que es la cartesiana, yo eliminando de a 1 cada una de las variables, encuentro las trazas, que son las ecuaciones de las marcas esas. Con la segmentaria, que es la que vimos antes, los puntos de corte, son los tres denominadores. Vamos a ver ejercicios ahora. A ver, miren con cuidado el gráfico acá. Porque nosotros tardamos un tiempito en darnos cuenta, si lo miramos así rápido y uy, qué despelote que es esto, pero bueno. El plano que yo tengo una ecuación, es el plano este, le vamos a llamar, no sé si tiene nombre, por ejemplo, plano omega, si eso puede ser un omega, o qué sé yo, plano, no borro esto, plano gamma, es el verde. Fíjense, el plano rojo es el IZ, plano coordenado
y Z, que lo marcan, lo determinan los ejes Y y el eje Z. El azul es el que contiene al eje X y al eje Z. Es el plano coordenado. Y el que es medio grisecito, traslúcido, que está horizontal, es el plano XY. El plano verde, yo creo que este es el mejor gráfico para que ustedes puedan hacerse la idea. El plano verde está en el espacio. Entonces yo lo referencio a este sistema de ejes y por lo tanto sistema de planos coordenados. Y fíjense, hay una porcioncita del plano verde que queda encerrada entre el plano rojo, el azul y este gris del plano XY. Esa porción, si yo la ubico en el sistema de ejes coordenados, me define el plano, porque yo sé que el plano verde continúa detrás del plano azul, detrás del plano rojo, abajo del plano gris, va continuando y lo puedo ir extendiendo todo lo que me haga falta para allá, para acá, o para allá, o para abajo. Acá. Solo represento una porción. Y la que me lo va a definir es ese triangulito que queda encerrado entre los tres planos coordenados. Porque si yo defino bien ese triangulito, yo sé que eso me da la inclinación que tiene la posición del plano. Lo demás es extenderlo. Nada más. Bien. Entonces, aquí, viendo la ecuación esta, ¿cuál sería la ecuación de la recta esta G, que pasa acá? Acá es un segmento, pero miren que está marcada y sigue para todos lados esta recta, para acá y para allá. Esa recta con el plano IZ, cuando estoy en el plano IZ, ¿cuánto vale X? 0. Al valer 0, porque todos los puntos del plano rojo, todos los puntos que están en el plano rojo, tiene diferentes medidas aquí en Y y acá en Z. Pero en X no es todo 0, ¿eh? 0. Está por el origen. Entonces, G, la recta G, vamos a poner, ¿qué ecuación tiene? X no interviene y me va a quedar 6Y menos 4Z más 12 igual a 0, o 6Y es lo mismo, ¿eh? Menos 4Z igual a menos 12. Ahora vamos a encontrar la traza, la ecuación de la recta, que es la traza con el plano verde con el azul, y nos determina la línea M, la recta M. En M estoy en el plano XZ, por lo tanto, los puntos van a tener coordenada Y 0, porque el plano XZ corta al eje Y en 0. Todos los puntos de ese plano van a tener coordenada Y igual a 0. Se elimina, entonces, al reemplazo la Y por 0, se elimina el segundo término y me queda que 3X menos 4Z más 12 igual a 0, o 3X menos 4Z igual a menos 12. Y la recta F, la recta F, hacemos lo mismo con Z, sabemos que Z se anula y me quedará una ecuación de 3X más 6Y más 12 igual a 0, o, esperen que borre esto,
O lo que es lo mismo, 3x más 6y igual a menos 12. Esta y esta de acá son las ecuaciones de las rectas F, G y M. Las trazas del plano verde, las marcas que deja el plano verde cuando se corta con el rojo, con el azul y con el gris. Y acá vemos ilustrado con construcciones que tienen planos en otras posiciones que no sean así simplemente perpendiculares al piso o paralelos al piso. Fíjense. Bien. Profe, esas ecuaciones solo representan el segmento No, representan toda la línea recta. de que une cada punto, digamos. Fíjate acá, no es la ecuación de, o sea, está marcado en línea continua el segmentito, pero en línea de puntos acá, bueno, abajo del plano XY, lo hemos puesto como línea de puntos para significar que no lo vemos en teoría si el plano fuera opaco. Y acá sigue, fíjate, aquí sigue y se prolonga. Esa ecuación es la de toda esa recta. Digamos, una recta infinita, digamos, no tiene... Es una recta que sigue todo lo que haga falta. Solamente que tenemos como referencia el sistema cartesiano, que sabemos que corta en determinados puntos. Y eso nos da la indicación de cuál es la recta. Pero no es que tenga un principio y un final. Lo mismo sucede con el plano es infinito. Y el triángulo que vemos ahí, que es la intersección entre todos los puntos, es la sección que a nosotros nos indica cuál es el plano completo, ¿se entiende? Claro, sí. Gracias. Si nosotros acá tuviéramos los puntos de corte y no tuviéramos graficado el plano verde, tuviéramos que cortar acá el eje X, el eje Y, el eje Z. Solo un plano hay, de los infinitos planos que hay en el espacio, hay solo uno que puede pasar por esos 3 puntos. Y es el plano gamma. Porque que corten en un punto hay infinitos planos, que corten en 2 también, pero que corten en esos 3 puntos solamente uno. Fíjense, hagan la prueba, imaginen, si yo lo muevo para un lugar o para el otro, algún punto de corte deja de ser el que está marcado. Entonces, si están esos 3 puntos, definen un solo plano. Bien. Entonces, tenemos el plano seguimos con creo que es la misma ecuación, las intersecciones del plano con los ejes coordenados. Entonces, ¿recuerdan cómo hacíamos para encontrar las intersecciones del plano con los ejes coordenados? Marcar esos 3 puntos de corte que son los que lo van a definir. Lo vamos a volver a hacer acá. Miren. La intersección con el eje X, ¿qué sé yo? Que si hay un punto ubicado en algún lugar del eje X, por aquí o por donde fuera, no sé qué valor va a tener, pero sí sé que pasa por Y igual a 0 y por Z igual a 0, porque a los ejes Z y al eje Y los corta el eje X en el origen, entonces los otros dos van a valer 0. Como pertenece al plano el punto de corte, entonces responde a esta ecuación. Al responder esa ecuación digo, bueno, si estoy en el eje X, Y y Z se hacen 0, y entonces me va a quedar que se anulan, y me queda 3x más 12 igual a 0, o menos 3x es igual a menos 12. Acá puedo pasar este 3 dividiendo y despejo la x, me queda acá, menos 3, menos 12 dividido menos 3 es 4. Entonces ya encontré el punto de corte con el eje X, va a cortar en 4, punto y coma 0, punto y coma 0. Entonces me voy 4 unidades hacia el lado positivo en X, y ahí marco el punto A, que tiene coordenado 4 en X, 0 en Y, 0 en Z. De la misma manera, fíjense, cuando estoy en el eje de las Y,
el X y la Z se hacen 0, entonces se va la X, se va la Z, y me queda que 6y igual a menos 12. Paso el 6 a dividir al 12, al menos 12, y me queda menos 12 dividido 6 es menos 2. Bueno, 2 unidades por i hacia el lado negativo, porque es menos, 1, 2, y acá tenemos el punto B, cuyas coordenadas son, no es menos 2, es 0 en X, punto y coma, menos 2 en Y, punto y coma, 0 en Z. Y ahora hacemos lo mismo con Z, donde Y y X valen 0, entonces se anula la X, se anula la Y, me queda menos 4Z igual a 12, o menos 4Z igual a menos 12, el menos 4 pasa dividiendo al otro lado, y pongo menos 12 dividido menos 4, me va a dar 3. Entonces subo 3 unidades porque es positivo, 1, 2, 3, hasta aquí. Y ahí está el punto C, cuyas coordenadas son 0 en X, punto y coma, 0 en Y, 3 en Z. Encontré los puntos de corte. Fíjense que si yo los uno, acá, y los uno, a ver, espérense, más o menos ahí, y más o menos acá, determinan 3 trazas, 3 líneas rectas. Esas líneas rectas, por ejemplo, la que está en el plano ZI, esta que está aquí, tiene una ecuación que la que no interviene es X, entonces me va a quedar 6i menos 4z igual a menos 12. Esta es la ecuación de la recta esta que está aquí. Esta recta que pasa por ZX, Z y X, no interviene Y, entonces me queda aquí 3 menos 3X, no interviene la Y, menos 4Z, más 12 igual a 0. El 12 lo puedo poner del otro lado como negativo, es lo mismo, es la misma expresión, no cambia. Es otra expresión, digamos, pero de lo mismo. Y acá con el ZX, este es el ZX, perdón, y ahora me falta el del XY, no interviene Z. Entonces acá me queda 3X negativo, más 6Y, más 12. Opa. Oh, perdón, se me fue todo. Bueno. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque no quiere, parece que si escribo ahí, más 12 falta ahí, ¿no? Algo ha pasado acá. Más 12 igual a 0. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Fíjense que vamos haciendo lo mismo. Encontramos las trazas, que son las líneas esas que son las marcas. Aquí tenemos una, la otra ecuación de la recta y la otra ecuación de la recta. Habíamos encontrado los 3 puntos de corte. Ahora, si yo quiero saber cuánto mide cada una de esas rectas azules, que tengo la ecuación ahí, en este caso igualada a 0, no la 12. ¿Cómo puedo saber yo cuánto miden? ¿A alguien se le ocurre alguna forma? ¿No? Bueno, podemos hacer distancia entre 2 puntos. Por ejemplo, en el punto C con el punto A. Recuerden que restábamos una X de otra X, la elevábamos al cuadrado y le sumábamos la resta de las Y
elevada al cuadrado y sumábamos la resta de las z elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que ponemos acá, cierto? 0 en x aquí, menos 4, y lo elevo al cuadrado. Después tengo 0 menos 0, y lo elevo al cuadrado, que ya sabemos que va a dar 4. Y después tenemos 3 menos 0, que es esto que está aquí. Esto se elimina totalmente y me queda 4, 0 menos 4, al cuadrado es 16, y 3 menos 0 es 3, al cuadrado es 9. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. También podría aplicar Pitágoras, y fíjense, como estos son perpendiculares, acá hay un ángulo recto. Y poder decir, si esto mide 4 y esto mide 3, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5. Es de la misma manera. Bueno, con igual procedimiento voy a encontrar la distancia entre A y B, me va a dar esto, y, a ver, no, entre A y B, 2 y 4, y acá es entre B y C. Esto es una C aquí, y nos va a dar esto. Si la sumo a las tres distancias, 5 más 3,606 más 4,472, fíjense, puedo tener el perímetro de ese triángulo. B y C no hace eso, ¿eh? ¿Ah, es B y C? Sí. B y C. Entonces tengo el perímetro. Si yo al perímetro lo divido en 2, voy a tener el semiperímetro. Y con el semiperímetro podría aplicar la fórmula de Herón, y podemos tener la superficie. A ver si está aquí, fíjense. ¿Se acuerdan de la forma de obtener la superficie de un triángulo cuando solo conocíamos los lados? Lo sumábamos y obteníamos el perímetro. Lo dividíamos por 2, que es lo que está acá, y obtenemos el semiperímetro. Y después hacemos raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por menos el semiperímetro menos otro lado, por el semiperímetro menos el tercero. Todo eso, si yo lo resuelvo, esos tres factores, los opero, que es lo que está indicado ahí, fíjense acá, el semiperímetro por el semiperímetro menos 1, por el semiperímetro menos el otro, y multiplico y me da la superficie de AC. O sea, ese triángulo que yo había marcado tiene esa superficie. Si la losa, en este caso ya consideramos el espesor que tiene, que era de 12 centímetros, si a esta superficie en metros cuadrados la multiplico por el espesor expresado en la misma unidad, ojo, acá es 0,12, ya no son 12 centímetros, 0,12 metros. Y me da esto que tengo aquí. Metros cúbicos. Pero me está pidiendo el peso. Fíjense que el peso específico, que es lo que me da como dato, es igual al peso sobre el volumen. Por lo tanto, el peso va a ser igual al peso específico por el volumen. Entonces, el peso será el peso específico por el volumen. Simplificamos acá y me quedaría el peso. Obtengo el peso. Fíjense cómo un problema de una ecuación de un plano, nosotros hemos encontrado los puntos de corte, las trazas que marca con los planos coordenados, hemos podido calcular las distancias de esas trazas, con esas distancias sumándolas el perímetro, con el semiperímetro hacemos el teorema de Herón, calculamos
la superficie, y después si lo multiplicamos por un espesor, en el caso que haya, podemos calcular volumen y peso específico, lo que podemos seguir trabajando. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Alguna duda? Bien, profe, le consulto, por ahora lo que hemos visto, o sea, se forman básicamente, digamos, triángulos, ¿no? Pero puede pasar que se arme alguna otra forma más como un polígono más irregular. No, no. Triángulo es lo máximo que Bien. podemos ver. ¿Mm? Sí, cuando corta, cuando no pasa por el origen, pasa el distanciado del origen y no es paralelo a ningún eje ni a ningún plano coordenado. En la próxima clase vamos a ver esos casos específicos. Perdón, Ale. Para que diera otra figura que no fuera triángulo, tendríamos que considerar otros planos coordenados con los que fuera a cruzar el plano. Y ya estaríamos en una multidimensión que no nos Bueno, la cabeza. No, sí, es como, tienen que tener otros planos coordenados. No digo que, como dice Gustavo, no digo que no los haya, pero nosotros nos manejamos con estos tres, digamos, bien así concretos, ¿cierto? O sea que en el mejor de los casos hay un triángulo. Y ya vamos a ver otros que no marcan una figura, sino que marcan líneas o puntos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, una consulta sobre este tema? ¿Algún tema anterior sobre los trabajos prácticos? ¿Quieren hacer alguna reflexión? ¿No? Bueno, hasta acá llegaba la clase del día de hoy. Entonces, dicho esto, bueno, si no hay dejo de grabar. si no hay comentarios o dudas,